Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día lunes 24 de abril de 2023. Pues un feliz inicio de semana para todos y bienvenidos a los que por primera vez se vinculan al canal, invitándolos como siempre a que se queden en el canal para que seamos muchos a los pies de la palabra del Señor. Y como siempre vamos a pedir Espíritu Santo, pero vamos a orar de manera especial esta semana de trabajo, de proyectos. Yo te invito a que postremos nuestro corazón al Señor en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por este nuevo día que nos regalas, por el don de la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Queremos colocar a tus benditos pies nuestra vida una vez más, nuestros proyectos, esta semana que comienza laboral. Queremos colocarte a nuestra familia, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que los abraces a todos con la unción de tu Santo Espíritu. Yo quiero de manera especial orar por nuestros enfermitos, Señor. Mi querido hermano y mi querida hermana, si tú estás enferma o enfermo, te pido que coloques tu vida a los pies del Señor. Él es el Dios de la vida, el Dios de la sanación, el Dios del amor. Padre Santo, por los afligidos, por aquellos que están agobiados por problemas económicos, espíritus de ruina, espíritus de división en los hogares, hogares que están a punto de acabarse, destrucción en el mundo. Ten misericordia, Señor. Hoy queremos pedir por todos los secuestrados, los desaparecidos, aquellos personajes que han desaparecido de sus familias, tal vez camino a los Estados Unidos y que nunca volvieron a saber de ellos. Hoy queremos pedirte por toda esta gente que está sufriendo. Padre, te colocamos en tus manos nuestras necesidades en el nombre de Jesús, pidiéndote que nos auxilies, que tu amor nos visite, que nos abrace. Padre Santo, hoy en el nombre de Jesús quiero pedirte bendiciones especiales por todos los enfermitos que están en las unidades de cuidado intensivo, por todos los enfermos mentales, los que tienen depresión, aquellos que sufren de trastorno bipolar, aquellos que tienen ganas de quitarse la vida. Ten misericordia, Señor, por las familias que están en duelo. A todos ellos, Padre, hoy en el nombre de Jesús te pido que los cobijes con tu bendición, que escuches sus oraciones. Clamamos la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos para que seamos auxiliados en el amor de Dios. Padre Santo, hoy también te queremos pedir que perdonen nuestras culpas y pecados, que tengas misericordia de nosotros, de todo lo que te hemos ofendido. Y también queremos pedirte hoy que nos regales una nueva unción, la unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma, ven, oh divino consolador. Hoy clamamos tu auxilio divino, pedimos tu luz para que podamos ser bendecidos en este día, para que esta palabra se clave en lo más íntimo de nuestro corazón. Nos disponemos para escuchar tu bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos de lleno con las lecturas, mis queridos hermanos. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versos 8 al 15. Venimos leyendo este libro, al igual que en el Evangelio venimos leyendo el Evangelio de Juan en este tiempo. Estoy por acá en una misión, un poco de calor, pero con la gracia de Dios vamos a lograr atravesar este momento. Dice así: en aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablara. Entonces indujeron a unos que asegurasen: lo hemos oído, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos aquí una palabra maravillosa porque fíjate todo lo que está sucediendo. Hemos venido leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y muchos de nosotros pensamos que la Biblia fue escrita día tras día y entonces hay una lectura para esto y esto pasó este día y al día siguiente lo otro no.
La Biblia y todos los textos bíblicos han sido escritos para transmitir siempre mensajes, pero no siempre fueron hechos, sucesos acontecidos en el orden específico en el que están. Hay muchas cosas pues que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, el día de ayer leíamos, o el día de antier, más bien el sábado leíamos que Pedro se puso de pie, leíamos el texto de Pentecostés, y al lado de los 11, pues habló con voz fuerte y tal. Pero luego ya no se había quitado la vida Judas, y luego no quedaban entonces 10, más él era el número 11, ¿no? Pues parece que no coincide, porque si el texto dijera y al lado de los 10 uno diría, bueno, pues coincide. No, es que Pentecostés, quizá más bien lo que ha sucedido es que el número 12, el apóstol número 12, fue elegido antes de Pentecostés. Y por eso dice que Pedro se puso de pie y habló al lado de los 11. Ese es un elemento nada más para decirte que las fechas parece ser que no coinciden, pero es que no estamos hablando de un calendario específico que la Biblia quiere presentarle al mundo entero. Hoy está sucediendo otro acontecimiento. Recordemos que ayer, o antier más bien, estábamos leyendo aquella historia de que los de habla griega peleaban con los de habla judía, o más bien discutían porque no se les repartía oportunamente el alimento a las viudas. Creo que lo está recordando. Y pues bien, allí nombran 7 ayudantes. El primero que narra este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles es a Esteban. ¿Y para qué nombraron a Esteban? Pues lo nombraron precisamente para que ayudara en la administración y la repartición de los bienes a las viudas de allí, de todos los cristianos. ¿Qué hace entonces un hombre que está administrando, predicando el evangelio y anunciando la palabra con una fortaleza? Ah, pues qué maravilla es esta. Todos tenemos la obligación de anunciar el evangelio. Así estemos barriendo, así estemos lavando, así estemos cocinando en la casa, así estemos trabajando en la oficina, así estemos trabajando en el consultorio, pues todos tenemos esta obligación. Fíjate que San Esteban, fue escogido para un oficio diferente, digámoslo así, y estaba predicando el evangelio. Pero nos va a decir la palabra de Dios que hablaba con una sabiduría que nadie lo podía callar. Miremos este texto, dice aquí: unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Aquí no dice cuántos, dice de personas de 4 regiones. Puede haber tal vez 20 personas, 15, 10, las que sea, pero Esteban hablaba con una sabiduría y con el Espíritu Santo que a todos los dejó desconcertados. Nadie le podía hacer frente. Entonces, ¿qué es lo que hace el mal? El mal siempre, cuando hay una verdad, cuando hay una persona inspirada, cuando hay una persona que en realidad tiene una sabiduría porque está absolutamente preparada con la unción del Espíritu Santo, cuando el mal ya no puede, pues entonces tiene que inventar. Tiene que apelar a las mentiras, tiene que apelar a las estrategias para callar al enemigo de él. Y por eso entonces llama a gente, alborota al pueblo e inventa. Y fíjate cómo aquí sale una luz tan importante para todos nosotros. Por eso hay que discernir mucho, por eso el don del discernimiento es tan importante, porque el mal siempre utiliza partes de verdad para lograr confundir a las personas. A veces la gente piensa que el demonio se aparece con cachos y trinchete y todo es malo. No. El demonio siempre utiliza cosas positivas, siempre utiliza cosas que aparentemente son muy buenas, como lo dice por allá en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, si no estoy mal, no, tal vez en el capítulo 10, versos 14 o verso 13 o 12, allí donde dice que Satanás se viste de ángel de luz. Entonces dice aquí la palabra de Dios, que lo tomaron preso y lo llevan al Sanedrín, nuevamente como pasó con Pedro y con Juan, y lo llevan al Sanedrín. Y entonces allí presentan testigos falsos. Este hombre ha estado diciendo que él cambiará la ley de Moisés y que le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno tumbará a este lugar santo que es el templo. Efectivamente, eso lo dijo Jesús: destruyan este templo y yo lo volveré a reconstruir en 3 días. Fíjate cómo empiezan a tergiversar palabras. Desafortunadamente, cuando hay una discusión por cosas de fe, por cosas de religión, el mal, que es más arrogante que fuerte, que está lleno de soberbia, siempre quiere tergiversar la verdad y quiere tomar palabras de nuestra boca en forma desordenada. Recuerdo mucho en alguna oportunidad que tenía un programa en la emisora Minuto de Dios en Colombia, uno de los primeros programas que hice basado en uno de mis libros que se llama La brujería no es un juego. Pues estoy allí
y estoy dando las indicaciones de por qué nosotros no debemos consultar ni la brujería, ni la nueva era, ni nada de eso. Pero una señora enciende el radio en el momento en que estoy diciendo la brujería. Inmediatamente llama en ese entonces al padre Rafael García Herreros, estamos hablando de hace 30 años, y le dice, ¿cómo es posible que tenga usted un señor hablando de brujería en la emisora? ¿No? Y claro, pues inmediatamente se arma el escándalo, me toca defenderme y me toca decir, no, un momentico, escuche todo el programa, usted prendió donde no era. Cuando encendió el radio, usted escuchó la palabra brujería, pero yo estaba hablando en contra de la brujería. Por eso hay que tomar todo el contexto completo. Y así sucede con la palabra de Dios. Muchas veces leemos lo que nos conviene, muchas veces no sabemos interpretar, sacamos el texto del contexto, como lo dice por ahí un dicho, no recuerdo de quién era, pero dice, no saques el texto del contexto para que no tengas pretexto. Pues bien, así es la verdad. La verdad es que el mal siempre quiere tergiversar las cosas buenas. Y para esto utilizaron precisamente la sabiduría de Esteban, a ver cómo por medio de la violencia, a ver cómo por medio de las mentiras, cómo por medio de la fuerza, tienen que doblegar al que no pueden vencer con la razón y con el espíritu, porque no nos podrán vencer con la razón y con el espíritu. Lo que pasa es que la gente que no tiene argumentos para discutir, desafortunadamente se llena de ira y comienza entonces a maquinar de una manera perversa a ver cómo nos callan o cómo apagan el evangelio. Pero el Espíritu Santo siempre nos sacará adelante con la verdad y con la sabiduría. Al punto que culmina diciendo este texto que hemos leído hoy, que a Esteban se le veía cara de ángel. Eso se nota. Por eso los santos siempre los presentan con una aureola alrededor, con un destello blanco alrededor, con una luz alrededor. Eso es lo que llamamos el halo. Ese halo de santidad, de luz que tiene una persona. Y qué importante y qué bueno que nosotros podamos aprender de todo esto y digamos, no importa, sé que en el mundo vamos a tener tribulaciones, pero seguimos adelante con la fuerza de los hijos de Dios. Tal vez esta semana, hoy, te has levantado con dificultades, con tristezas, con depresiones, porque a todos nos pasa, que hay días que nos levantamos como no es, pero vamos a enfrentar el mundo porque el Espíritu Santo y la fuerza de Dios son los que siempre nos toman de la mano y los que nos ayudan a caminar con la valentía de los hijos de Dios. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 118, en algunas Biblias el 119. Y vamos a responder, dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veamos, mis queridos hermanos, cómo coordina este salmo tan hermoso con la primera lectura, que es, ya comienza el sacrificio de Esteban. En estos días lo terminaremos seguramente, pero nos daremos cuenta cuántas bendiciones Dios nos regala a través de estos conocimientos. Dice, aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, era lo que estaba pasando con Esteban en el Sanedrín. Se supone que esos eran los nobles, porque eran los que tenían el conocimiento, los que manejaban la religión, los que manejaban la ley. Dice aquí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi vida, tus enseñanzas son mis consejeros. Yo por eso insisto y me da vergüenza con todos ustedes que pensarán que soy muy cansón con este tema de la palabra de Dios, pero es necesario que escudriñemos las Escrituras. Es fundamental. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, es difícil que nos llenemos de sabiduría. Yo he dicho en algunas oportunidades, y tal vez con un tono burlesco, y me disculpan, a veces le digo a las personas, ¿usted quiere aprenderse realmente la Biblia, que es fuente de toda la sabiduría? Acuéstese 30 días con la Biblia abierta aquí en la cabecera de su cama. 30 días seguidos, no falle, seguro, no falle. Y se va a dar cuenta que el día 31 no se va a saber ni un solo versículo. Claro, la gente se ríe, la gente piensa que es mofa, y sí es mofa, porque es que la gracia y la palabra de Dios no entran de esa manera. Por supuesto que Dios regala el don de la palabra inspirada, y a algunos nos regala la oportunidad de conocer versículos y conocer estructuras de la palabra de Dios,
pero si tú no lees, es imposible que el Espíritu Santo, como lo decía en el Evangelio de Juan, pues nos recuerde la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces dice el salmista aquí: tu siervo medita tus preceptos son mi vida, tus enseñanzas son mis consejeros. Y cuando uno tiene la palabra de Dios como consejera, te aseguro que tu vida va a ser de una sabiduría diferente. Entonces dice el salmista: te expliqué mi camino y me escuchaste. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Qué importante es esto, porque esta primera frase que dice la segunda estrofa que estamos leyendo es: ¿quién la dice? ¿La dice Dios? Bueno, si la dice Dios, quiere decir que el salmista tenía el corazón dispuesto a escuchar a Dios. Tú y yo tendremos el corazón dispuesto a escuchar a Dios. Pero yo diría que este texto más bien está dicho por el salmista. Como quien dice: vine a tu presencia, te expliqué qué era lo que yo quería de mi vida, qué era lo que quería hacer, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sufriendo, y me escuchaste. Y entonces yo, como salmista, te estoy diciendo: enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Es decir, me comprometo contigo porque tú me escuchaste. Podemos interpretar de estas dos maneras el Salmo. Aquí no hay una manera específica de decirlo, y cuando digo no hay una manera específica es porque alguien podría decir: no, hermano, es que la palabra es Shatán y Shoy y tal cosa, y entonces no. Aquí hay dos cosas claras. Dice: te expliqué el camino y me escuchaste. ¿Quién le explicó el camino a quién? Pues yo le puedo explicar el camino al Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos sentamos en oración a decirle: Señor, mira, yo quiero terminar mi carrera de derecho, ayúdame, Señor, a caminar en ti, enséñame tus mandamientos? Ah, pues eso lo puedo decir yo, y aquí no dice específicamente quién lo dijo, pero es el salmista el que lo ha puesto. O podría yo escuchar la voz de Dios, irme a orar y que sienta en mi corazón que el Señor me diga: te expliqué mi camino y me escuchaste. Es decir, tú me has seguido, y entonces yo le respondo: enséñame tus mandamientos. ¿Ves? En los dos aspectos siempre hay bendición, por eso esta palabra siempre es de bendición. Aquellos cazaequivocaciones que hay con los que predican el Evangelio y todo esto, pues a veces como que no tienen claro qué es y para qué criticar o para qué no criticar cuando estamos leyendo un texto bíblico que a ti te pareció una interpretación de esta manera y a mí me pareció de la otra, pero a los dos nos está hablando al Señor. A ti para una circunstancia y a mí para otra, a menos que el discernimiento que se haga es que lo que tú estás diciendo va a torcer el camino y te va a llevar a la condenación. De lo contrario, puede ser una inspiración del Espíritu Santo que utiliza siempre para el bien. Concluye diciendo entonces: apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Wow, esto sí que me parece fundamental. ¿Será que Dios nos aparta a nosotros del camino falso? Pues claro que sí. Acuérdate de la burra de Balaam. Cuando Balaam fue a hablarle a Moab y entonces, al rey, ya en este momento no me acuerdo del rey, pero Balaam, que era el profeta, pues va a ir a hablarle a ese rey de los moabitas, que no me acuerdo, Balac, ahora sí ya me acordé, Balac, va y le dice a él, quiere que vaya a maldecir a los israelitas, y el Señor se le atraviesa con un ángel y la burra le habla a Balaam. Pues claro que el Señor puede hacer que nosotros como que despertemos. Hay veces que nos estamos como cayendo en el camino del mal y nos habla una circunstancia y nos habla la otra y nos habla la otra. Pues claro que Dios nos puede despertar de ese camino. Por eso dice: apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Y entonces dice el salmista también: escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Es decir, tenía confusión, me costó trabajo discernir, pero escogí tus mandamientos. ¡Ah, qué hermoso salmo este! Yo te invito a que lo vuelvas a repasar y te des cuenta cuánta sabiduría hay aquí detrás de este salmo, que es el Salmo 118, en algunas Biblias el 119. Ahora sí vamos con la lectura del Santo Evangelio. Vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versos 22 al 29. Dice así: después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis
no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hay mucho que hablar de este evangelio, voy a tratar de no demorarme mucho. Últimamente he subido un poquito de tiempo los videos porque realmente hay muchas explicaciones que son necesarias para que sigamos en un crecimiento un poco más profundo todos. No podemos quedarnos solamente en la parte de arribita de la lectura, sino que tenemos que profundizar más y cada día el evangelio nos va a dar una luz muy diferente. Venimos en este tiempo litúrgico, ya hoy es la tercera semana de Pascua, de Resurrección, y venimos en este tiempo litúrgico hablando del Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Todo el capítulo 6 tiene que ver específicamente con el pan de vida, con la Eucaristía, con la comunión. Yo invito a mis hermanos, si acaso hay algún cristiano no católico viendo estos videos, a que meditemos bien, no para desafiar a nadie, nuestro interés no es desafiar a nadie, pero te invito a que medites bien, de verdad, de corazón. Este Evangelio en el capítulo 6 es toda la explicación de la Eucaristía, de la comunión. Comienza entonces diciendo la palabra de Dios, que fue Jesús, el capítulo 6, fue Jesús al otro lado del lago, y de allí, del lago de Tiberíades, y luego allí se encuentra con una cantidad de gente. Luego le dice a sus discípulos: denle a esta gente de comer, porque Jesús les está enseñando. Uno pone 5 panes y 2 peces, el otro habla de los 200 denarios, luego entonces termina, lo quieren hacer rey, pero Jesús se va de allí porque no quiere que lo aplaudan ni nada de eso. Entonces sube a la montaña a orar y se queda orando mientras los discípulos se van al otro lado del lago, es decir, iban para Cafarnaúm. Y ahora entonces Jesús viene caminando sobre el agua. Ellos quieren decirle que se monten en la barca, pero ya llegaron a tierra. Así que Jesús se les manifiesta allí nuevamente, esto ya lo habíamos explicado, y hoy entonces la gente que estaba allá donde comieron se dieron cuenta que no había ninguna barca y que Jesús no se había embarcado en la barca que se fue con sus discípulos. Entonces se quedaron allí como esperándolo en ese lugar. Vino otra gran cantidad de gente a donde estaban y no lo vieron allí. Entonces ellos dijeron: pues entonces se fue a donde él vive, en Cafarnaúm, pues vámonos todos para allá. Y llegaron y allá lo encontraron. O sea, iban montones de gente. Estamos hablando que había más de 5,000 personas, porque si multiplicó los panes en los 5,000 y ahora llegaron muchos más y todos se fueron a donde estaba Jesús, tiene que ser que había muchísima más gente. Y entonces allí Jesús aprovecha la palabra y dice: pues mis queridos hermanos, ustedes me buscan por la comida que se acaba. Porque le preguntan: ¿cuándo viniste acá? Es que no te vimos, es que no había barca, es que es el colmo, es que ¿dónde estás? Es que, ¿cómo así? ¿Cómo no nos enteramos que te fuiste? Estamos muy necesitados de conocerte, de seguirte, de estar detrás de ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos dijiste que te venías para acá? Es una expresión más o menos de esa naturaleza cuando dicen: ¿por qué viniste aquí? O ¿cómo llegaste aquí? Ellos no sabían que Dios tiene el poder de estar en todas partes, en cualquier parte podía estar. Entonces ahí aprovecha Jesús para escudriñar en la profundidad del corazón del hombre. Y aquí te viene la pregunta del millón. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? La otra es: ¿por qué buscas tú a Jesús? Y Jesús saca a la luz el por qué muchos de nosotros lo buscamos. Ustedes me siguen por la comida que se acaba, no por la comida que dura para la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros vamos al grupo de oración, a la comunidad, a la iglesia, detrás del milagro, o vamos a agradecer solamente el milagro? ¿Cuántos de nosotros seguimos a Jesús para que no me pase nada? Pongo en el automóvil la estampa de la Virgen, el rosario colgado, allí está en el carro, mando a tal santuario a bendecir el carro para que el carro no se estrelle, ¿no? Tengo en mi casa la estampita de tal vez la Virgen Milagrosa, o tengo el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, o he puesto en mi casa el escapulario de la Virgen del Carmen, o he puesto en mi casa la medalla de San Benito, porque a todos nos pasa, todos lo hemos hecho y eso no está mal, pero mi corazón no está convertido. ¿Para qué hago esto? Para que el demonio no entre en mi casa. ¿Para qué hago esto? Para que mi marido no se muera. ¿Para qué hago esto? Para que mi hijo no se tuerza. ¿Para qué hago esto? Para que mi carro no se estrelle. ¿Para qué le pongo el nombre a mi negocio de cosas asociadas a Cristo? Para que el negocio no se quiebre y yo siempre sea próspero económicamente. Detrás de nosotros
Casi siempre hay una motivación fundamental para seguir a Cristo, pero no es la motivación del amor ni de querer obedecer a nuestro Padre Dios. Fíjate qué duro este tema, porque muchos de nosotros pues no seguimos realmente a Cristo por lo que lo deberíamos seguir. Y te estoy hablando de personas que llevamos muchos años en la fe. Te estoy hablando de personas que van a misa, quizá muchos días, todos los días, que rezan el rosario todos los días, pero es o por cumplir, o sencillamente es para que no les pase nada, para que todo les vaya bien. Y resulta que el Señor dice, en el mundo tendréis tribulación, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así que hoy el Señor les está cuestionando el corazón, llega hasta lo profundo del alma y les dice, oiga, ¿por qué me siguen? Síganme por un fundamento diferente, pero no por la comida que se acaba, no por las cosas materiales ni para que les vaya bien. Entonces vamos a leer esta última parte, mira lo que dice aquí. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. ¡Qué duro! Yo creo que si hubiera sido de otra manera, Jesús hubiera contestado de otra manera, porque dice, al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, ayer, esta madrugada me vine caminando por el agua. No lo dice la palabra de Dios. Jesús va directamente a la intención de cada corazón. En verdad os digo, me buscáis no por haber visto signos. ¿Cuáles signos? Los signos del Salvador del mundo. Y al final dice aquí, ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que el Padre ha enviado. O sea, que crean en Él. Y aquí sí que tenemos que hacer un discernimiento más profundo, porque ¿qué es creer en Jesús? Primero es creer históricamente en que Cristo vino. Segundo, en que fue muerto en la cruz por nuestros pecados, que estaba anunciado por los profetas. Creer que Él resucitó, creer que nos dejó una doctrina, querer cumplir su doctrina, que vino a establecer una iglesia, porque escogió a 12 y los mandó a predicar. Y a Pedro le dijo, pastorea mi rebaño. Creer en Jesús es creer totalmente en Él, en lo que dijo y en lo que hizo. Te voy a poner el siguiente ejemplo, a ver si te queda un poquito más claro. Vamos a suponer que tú tienes 9 años, vamos a suponerlo, y que tienes una relación muy buena con tu mamá y con tu papá, que han sido buenos padres. Entonces te sale tal vez aquí un orzuelo, o te sale una mancha en cualquier parte, y tu mamá te dice, hijo, úntate esta crema. Esta es la crema que te va a servir para quitar ese problemita que tú tienes. No, yo cremas no me he hecho porque yo soy hombre, yo no me he hecho cremas. Pero es tu mamá la que te lo está diciendo, es tu mamá la que sabe, tú tienes apenas 9 años. ¿Por qué no le vas a creer a tu mamá? Y si tu mamá te dice, tómate la sopa de espinaca que tú necesitas tomar o comer hierro, y si tu mamá te dice, hijo, la leche a tal hora te cae mal, no te la comas, tú le crees a tu mamá porque es que tu mamá te ama. Cristo vino a amarnos y nos demostró que nos amaba diciendo, me dejo crucificar por ti. Ahora bien, ¿por qué no quieres creer en Él? ¿Por qué no ves los signos de que es el Mesías? Eso es lo que está diciendo este texto. Y si creemos en Dios, tenemos que creer en su iglesia, en los sacramentos, en su palabra, y en el sacramento que Él nos dio, de que nos amemos unos a otros. Fíjate cómo es hermosa toda esta palabra, y aquí va a venir más adelante, y ojalá estés mañana también en este canal, para que podamos visualizar un poco más profundamente el tema de la Eucaristía. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por cada hermano que está en este canal. Yo te pido que los bendigas, que derrames una gracia especial de bendición. Mis manos no son nada, son pecadoras, Señor. Pero con mis manos levantadas, como lo dices en 1 Timoteo en el capítulo 2, oren con sus manos levantadas. Yo estoy orando por mis hermanos y quiero pedirte una gran bendición para ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en todos los aspectos. Pero sobre todo que todos recibamos una unción de Espíritu Santo para que caminemos en la verdad. Perdona nuestros pecados y regálanos la alegría de vivir a tus pies, amado Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén.
Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Los invito, si ustedes creen que a alguien le conviene un video de estos, pues los invito a que lo compartan. Y también los invito a aquellos que quieren estar en el canal, que se suscriban, activen la campanita, las notificaciones para que les lleguen las notificaciones cuando voy subiendo los videos. Y si Dios quiere, nos vemos mañana en un nuevo video, mañana martes, ya estaré de regreso al lugar donde usualmente transmito. Dios los bendiga. Chao, chao.